Quedó descartado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el programa Quédate en México. No seremos el país que quiere Donald Trump, sino un país soberano. Desde la conferencia matutina recordó que Donald Trump en su primer mandato fue uno de los que menos deportó mexicanas y mexicanos. Y es que no sé para cuánto le aguante la economía a los Estados Unidos para poder mantener este ritmo que quieren de deportaciones masivas. Están en su país, pero aquí solo mexicanos. Los de otros países a otros países. Y le debe haber quedado claro a Donald Trump, porque el México tiene otra salida facilita, hombre, no está muy complicado. Si no es el primer socio comercial de Estados Unidos, pues entonces será de China, porque China está que quiere entrar con todo a invertir en México, y bueno, no sería una mala idea. Si llegan a presentarse dificultades, pues esto va a pasar. Aparte de lo que ya conocemos de Gustavo Petro, el presidente colombiano, que envió el avión presidencial de Colombia a los Estados Unidos para que no los esposen a los indocumentados de su país. Esto ha sido, no es que Donald Trump lo dobló, no, solamente le pidió lo necesario para que no trataran mal a sus connacionales. Y tiene razón, es el presidente de Colombia. O sea, mandó su avión, tráiganme los deportados, me los llevo. Así deben actuar los demás países. Aparte, ya sabemos que en todo caso sería El Salvador, donde Nayib Bukele ha sido complaciente con Donald Trump para decir, bueno, pues aquí mero. No es casualidad, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, tiene un recorrido en estos días por Centroamérica. Va a visitar Guatemala, va a visitar El Salvador, va a visitar Panamá, le sacó la vuelta a México y es natural. Aquí hay otro tipo de trato y no aceptamos ser ni colonia ni protectorado de nadie. La doctora Claudia Sheinbaum ya dio por descontado el regreso de Quédate en México y pide que todos los deportados por Trump lleguen al AIFA. Descartan el plan que incluía aeropuertos de Guadalajara y Monterrey, la cumbre de los republicanos en Miami y tensiones en el oficialismo. La verdad es que las tensiones las tienen allá en Estados Unidos porque no tienen mano de obra. La relación bilateral con Washington ya se adueñó de la cotidianidad del gobierno de Claudia Sheinbaum en el gabinete que prácticamente trata este tema a diario. Con la presidenta se instaló la consigna de que la estrategia hacia Donald Trump va a definir la primera mitad del sexenio. En este plano ya está prácticamente decidido que todos los aviones con deportados nacionales y extranjeros aterricen en el AIFA. Un giro respecto a las pláticas de la semana pasada en las que se hablaba de 5 aeropuertos, entre ellos los de Monterrey y Guadalajara. Centralizar la recepción de deportados en el AIFA le facilita al gobierno el proceso para luego deportar personas de hacia otros países. Una compleja ingeniería logística y diplomática porque hay países que no quieren recibir a los deportados por Trump. Sheinbaum inicialmente se había negado a recibir a ciudadanos de terceros países, pero lo sucedido el fin de semana entre Gustavo Petro y Trump le dio la pauta al oficialismo de que cualquier desviación de la agenda de los republicanos será respondida de inmediato con aranceles. Esta semana se espera que Trump reúna a todos los legisladores de su partido en Miami. La cuestión migratoria tendrá un papel central en el encuentro y en el oficialismo esperan posturas urticantes hacia México. La centralidad de Trump en la política doméstica de Estados Unidos cristaliza en una tesis en Palacios. Actualmente es muy poco lo que se puede hacer para ofrecer resistencia a las políticas de la Casa Blanca. Solo queda acordar y ejecutar. En las últimas horas circuló un documento en el gobierno que analiza el origen de los primeros cientos de deportados, mayoritariamente son originarios de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El mismo documento señala que los gobiernos de Barack Obama y Bill Clinton deportaron mucho más mexicanos que los de George Bush y el primer mandato de Donald Trump. En el ala dura del morenismo no agradan los mensajes de coordinación que promueve Sheinbaum. Alegan que salir del TEMEC sería positivo para México y que en realidad la relación a potenciar debe ser con China. Y China pues está lista, ¿no? País que este lunes generó turbulencias en Wall Street por la presentación de su herramienta de inteligencia artificial. Una interpretación que de momento no tiene arraigo en Sheinbaum. La presidenta quiere preservar el vínculo con Estados Unidos, aunque este genere disonancias internas. El asunto es que Claudia Sheinbaum dice no tienen por qué quedarse aquí.
mándalos a otros países. O me los mandas todos al AIFA y de ahí los deportamos a otros países, a sus países de origen. ¿Por qué tendría que cargar Claudia Sheinbaum con una política migratoria que ha sido bastante cuestionada en los Estados Unidos? La gente allá no está muy conforme con lo que está pasando, pero tampoco pueden hacer gran cosa. La expulsión de más de 11 millones de personas sin documentos legales representaría la salida de alrededor de un 5% de la fuerza laboral. Adicionalmente, dejaría un hueco en las contribuciones fiscales de casi 100,000 millones de dólares a nivel federal y estatal. Y esta cifra no es caprichosa. Muchos migrantes, aunque no tengan papeles, pagan impuestos indirectos y en muchos casos también tributan directamente con números de identificación fiscal. Buena parte de estos migrantes lleva más de una década en territorio estadounidense, de modo que su arraigo no es solamente laboral, sino también personal. Tienen hijos, amigos, comunidades e incluso casas propias. Sin embargo, la constante amenaza de ser detenidos en cualquier momento limita sus movimientos y genera recelo ante cualquier autoridad, sea policía local o agentes de migración. Las consecuencias de esta desconfianza se ven rápidamente reflejadas en la economía local. Las cuadrillas de trabajadores para el mantenimiento de jardines, la construcción de viviendas. Si la base migrante falta, su funcionamiento se ve seriamente amenazado. Agricultura, construcción y hostelería detenida, de los campos vacíos a los costos en el supermercado. Uno de los ejemplos más gráficos de esta parálisis ocurre en la agricultura. En estados como California, Texas y Florida, buena parte de la mano de obra proviene de migrantes latinoamericanos. Sin ellos, no hay quien siembra ni cosecha, provocando que frutas y verduras se pudran en los campos. La consecuencia más inmediata se traduce en encarecimiento de productos alimenticios. El estadounidense promedio que acude al supermercado nota, poco después, el alza de los precios en productos tan básicos como el tomate, la lechuga, la cebolla o incluso los huevos. El punto es evidente. Si no hay quien desarrolle estas labores, la oferta baja y los costos suben. Este es un problema que no se resuelve, como algunos políticos sugieren, contratando a trabajadores locales y ofreciendo mejores salarios. La naturaleza de la labor agrícola en la modalidad intensiva, con largas jornadas bajo el sol, exigencia física y remuneración ajustada al mercado, no atrae a la mayoría de los ciudadanos, mientras que los migrantes, necesitados de ingresos, han mantenido durante décadas el eslabón fundamental de esta cadena. Cambiar abruptamente este modelo de mano de obra implica, en términos prácticos, crisis inmediatas y una inflación que golpea a todos. El sector de la construcción presenta un escenario similar. Numerosos testimonios han mostrado obras paralizadas cuando, por temor a una redada, los trabajadores dejan de presentarse a sus puestos. La edificación de casas, el mantenimiento de edificios o la instalación de techos depende en gran parte de cuadrillas con alto porcentaje de migrantes. Faltar al trabajo por miedo a ser atrapados por las autoridades es una realidad que muchos viven a diario. Las compañías constructoras se enfrentan, a su vez, a la imposibilidad de reemplazar rápidamente a personal con años de experiencia en técnicas de instalación, uso de maquinaria y trabajos que, por su dureza, no todos están dispuestos a asumir. Así, cada proyecto inconcluso representa pérdidas económicas para las empresas y para la economía local, que depende del flujo de proveedores, transportistas y todo el ecosistema alrededor de la industria. Además, bueno, ahí tiene usted parte de lo que está pasando en los Estados Unidos, que eso iba a suceder. Ya sucede en estos momentos. Muchos paisanos y paisanas que guardaron su dinerito, que hicieron acá su guardadito, se fueron previsores, ya se regresaron, se están regresando. No necesitan esa deportación de Donald Trump, que la doctora Claudia Sheinbaum tiene razón. Cada quien se va a su lugar de origen. No tiene México por qué ser, quédate en México, pues quédate en Estados Unidos. ¿Por qué en México? Y así se ha plantado la presidenta de México en este contexto pues binacional, porque es multinacional, porque son paisanos también, son migrantes que salen que pues deben ir a sus países de origen. Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, entre otros. Ahora, ¿por qué México tendría que estar tolerando a los migrantes de otros países? Este no es un programa mexicano, es un problema de los Estados Unidos. ¿Cómo se generó? Pues, tiene décadas. Ahora, ¿por cuánto tiempo aguantará la presión? Yo entiendo que los del campo digan, bueno, pues vamos a perder una cosecha. Y luego ya que los contraten y les pagamos menos. Hasta lo puedo entender, porque es una estrategia maquiavélica. Pero la construcción no espera. Y bueno, se van a disparar los precios en la construcción, el precio de vivienda sobre todo. Hoy en la conferencia de prensa matutina, la doctora Claudia Sheinbaum habló precisamente de este tema a una pregunta desde luego del periódico El Universal, que siempre tratan de sacar raja. Les recordó cómo están los temas de migración y que en todo caso ya es del conocimiento público que sería con Nayib Bukele, con quien Donald Trump ha tenido relación y que con él, ahí se mandarían a todos, porque le está saliendo caro. Ahora sí que le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, porque tiene que repatriar o deportar
a los migrantes de acuerdo al país de origen. La doctora Claudia Sheinbaum dijo, estos son los números, tenemos que actuar en consecuencia de ellos. El periodo de Bill Clinton, el periodo de Barack Obama, el primer periodo de Donald Trump, el periodo de Joe Biden. Esto es de mexicanos, y también durante este periodo también ha habido recepción de personas de otras nacionalidades en el marco de nuestras políticas. Entonces, es una coordinación permanente que se tiene con el gobierno de Estados Unidos y que ellos también están trabajando con los gobiernos de Centroamérica, por ejemplo. Entiendo que El Salvador aceptó ser tercer país seguro, por ejemplo. Sabemos también, porque es público, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene comunicación y coordinación. El secretario Rubio planteó que iba a hacer incluso visitas a Centroamérica, lo leímos en los medios. Entonces es una coordinación permanente. Hay reuniones permanentes aquí, por ejemplo, de migración, no solo ahora, sino en el pasado, con CBP se llama, que es la institución de Estados Unidos que se encarga de migración, con la que tiene coordinación el Instituto Nacional de Migración en México. Entonces hay comunicación permanente, coordinación, en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, como se ha hecho en el pasado, porque ahí están también la oposición, y que entregaron, como bien escribió y pusimos el documento, a ver, ponlo otra vez, de la Bastida. Bueno, así parte de lo que hoy dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum. Señores, a este programa de Quédate en México no está aceptado. Lo que podemos hacer es recibirlos y repatriarlos. Eso es lo único que se puede hacer. Es aparte con todas las, no comodidades, pero con todas las precauciones de buen trato hacia migrantes que no son de este país. A los paisanos y paisanas, ellos no tienen ningún problema. Hay albergues. Cuando es repatriado un mexicano, una mexicana, inmediatamente tiene derecho a tener programas sociales, los programas del bienestar. Son otras condiciones las de este país. Así es que, pues, Donald Trump y sus estridencias son naturales. Siempre ha sido así. El peluca violenta nunca ha sido calmado. Él siempre quiere estar en el centro del espectáculo. Es como un niño berrinchudo. Quiere someter a medio mundo, cuando esa potencia de la que habla, pues estamos hablando del siglo pasado, no estamos hablando de la actualidad. En la actualidad, en un mundo multipolar, las potencias han cambiado. Los Estados Unidos tiene una deuda prácticamente impagable con China. Y si me apura tantito, el tema de Vladimir Putin pues está presente en la Casa Blanca. Así como aquí no podemos sustraernos a la situación binacional, tampoco ellos se pueden sustraer a lo que son las grandes potencias que ya están instaladas en el mundo, en terrenos, en temas geopolíticos. Es decir, ya no es Estados Unidos la potencia que tanto pregona Donald Trump. Es un país con mucho consumo, pero también con grandes deudas, también con grandes problemas. Y bueno, si ellos creen que esa es la forma de atorar el problema, de resolver sus conflictos, es correcto, pero no van a aguantar mucho. Están los problemas muy serios y Donald Trump no tiene prácticamente para dónde correr. Ya con Nayib Bukele, pues ya en El Salvador va a ser su país seguro. Quédate en El Salvador. En México no hay de piña, lo dejó claro la doctora Claudia Sheinbaum. No nada de quédate en México, nada de sus proyectos unilaterales, porque son decisiones propias de ese país. Y no, aquí se tiene que respetar la soberanía del país. Se le plantó otra vez la doctora Claudia Sheinbaum al Trump, así mire, así lo atoró.